Buen día, espero que te encuentres muy bien, mucho gusto. Mi nombre es Johan Dicelis, soy practicante de psicología. Actualmente me encuentro en el área de selección. El día de hoy pues quiero realizar este video con el fin de brindar una herramienta o una guía a la siguiente persona que se encuentre en mi cargo o en mi posición para que tenga como unas herramientas y brindarle una guía al momento de realizar los filtros finales. Específicamente lo va a hacer en filtros finales ya que es uno de los procesos con varios detalles o varias cosas que hacer. Entonces la idea es como que esto sirva de guía para que tengan en cuenta a futuro en este proceso. Los filtros finales es el último proceso en la selección de un candidato, donde se le va a solicitar todos los documentos y de este modo pues llevarlo a contratación. Entonces iniciaremos, pues aquí pueden ver mi escritorio, aquí tengo unas carpetas organizadas. Recomiendo tener las carpetas organizadas de una manera que les quede más fácil acceder a la información del candidato, y como se descargan muchos documentos de estas personas, entonces la idea es como que tengan estas carpetas muy organizadas para que no se nos vaya a pasar algún documento o que de pronto nos falte. Entonces como que esa es la recomendación. Entonces, cuando se nos envía un candidato a filtros finales, nos va a llegar un correo electrónico. Este es un Excel, es un ejemplo, en donde va a ser una información similar a esta, donde vamos a tener datos como los documentos, el nombre del candidato, su correo electrónico, nombre de celular, el cargo, el centro de costos, la operación o la empresa a la que va, el protocolo de examen médico que se solicita y el estudio de seguridad. Entonces, cuando tengamos ya esta información, en este correo electrónico van a ir anexada la hoja de vida y la requisición, que es donde va a estar la información requerida, la información confirmada del contrato de esta persona. Entonces, lo que yo recomiendo es llamar a la persona, en este caso Johan Dicelis, llamarle y comentarle que se encontraba en un proceso de selección y que pues se va a iniciar a realizar los filtros finales. Es importante confirmarle al candidato que los filtros finales no quiere decir que la persona ya ha sido contratada, sino que es el último proceso de la etapa de selección. Puede que el proceso se cierre, puede que el candidato tenga de pronto un hallazgo que impida continuar con el proceso. Pueden haber muchos factores que pues hagan que no se pueda llevar a cabo este proceso de contratación. Entonces, se llama al candidato, se le especifica que vamos a iniciar filtros finales, eh, y yo recomiendo solicitarle al candidato por medio de WhatsApp que nos envíen la fotocopia de la cédula, dirección de su hogar, que nos confirmen si tiene hijos y cuántos hijos tiene. Esta información la solicito por WhatsApp, ya que nos la envían mucho más rápido y podemos avanzar de manera pronta con el estudio de seguridad. Entonces también se le notifica al candidato que al correo electrónico le vamos a estar enviando un listado de documentos, los cuales por favor nos los tiene que ir enviando en el transcurso de 2 días, es el plazo que yo doy, para que nos envíen los documentos. Y también debemos preguntarle al candidato si tiene disponibilidad de realizarse los exámenes médicos al día siguiente, pues para contar con la disponibilidad del candidato y de esta manera nosotros asignar la cita médica. Entonces ya cuando hayamos confirmado esta información con el candidato, le hayamos leído la requisición, que el candidato conozca cuál va a ser su salario, cuál van a ser sus horarios, y el candidato nos confirme que va a continuar con el proceso, entonces debemos enviar el correo electrónico. Este correo electrónico, pues ya lo tengo prediseñado de esta manera, es una manera que yo lo realizo, lo pueden pues desarrollar de la manera que cada persona quiera. Yo lo tengo de esta manera: buen día, apreciado candidato. Según lo conversado, necesito que me envíe los documentos en PDF. Yo no lo solicito que me lo envíen todos al tiempo. Lo que ellos vayan teniendo me lo pueden ir enviando. Ya depende de cada persona. Puede que ustedes lo soliciten de manera que se los envíen todos al mismo tiempo. Y aquí la documentación necesaria. Dentro de esta documentación, como les comentaba anteriormente, debe ir solicitada la cédula de ciudadanía, pero pues yo ya se la había solicitado por WhatsApp y los candidatos suelen enviarla inmediatamente por WhatsApp. Y esta documentación, pues ya para que cada uno tenga su espacio, cada candidato ir pues generando sus certificados, ir pues escaneando los diplomas y nos los vayan enviando. Entonces se va a solicitar
copia, certificado original de la EPS, no es pedido mayor a 30 días, certificado de fondo de pensiones, copia de diplomas y aquí subrayé tarjeta profesional, ya que muchos candidatos no tienen aún la tarjeta profesional. Entonces, Sodexo es requisito tener tarjeta profesional, por eso se la subrayó a los candidatos. En algunos cargos no es necesario la tarjeta profesional, esto ya no lo confirmará nuestra jefe, pero pues en caso tal de que el cargo lo requiera, entonces ellos deben tener este documento. O por lo menos que inicien con el trámite y nos envíen certificación de que ya solicitaron este trámite. Deben tener también certificados laborales. Y aquí pues coloco el tiempo que se da, suelo colocar 2 días para que nos envíen los documentos. Entonces, anexo a este documento, a este correo electrónico, adjuntaremos 4 documentos que requerimos que nos diligencien de Sodexo. Entonces, encuesta de familiares, este documento, lo que va a hacer es que nos va a solicitar que el candidato nos informe si tiene familiares trabajando dentro de la empresa o no. Entonces ahí pues iría como esa información. Van otros cuatro documentos que no me deja ver en este momento. Pero bueno, entonces ahí van 4 documentos, los cuales son eh, autorización, hoja de vida de Sodexo y también el convenio Bancolombia, que están. Entonces son estos 4 documentos que nosotros vamos a anexar y quedarían pues aquí anexados. Bueno, aquí quedó varias veces la encuesta de familiares porque es que les seleccioné, pero en realidad irían 4 documentos que se les envía adjuntos a este correo electrónico y la persona debe diligenciarlos y enviarlos en PDF. Aquí pues adicionalmente solicito el diligenciamiento y envío los documentos adjuntos. Se le confirma por WhatsApp o se le solicita que nos confirme el candidato si ya recibió el correo electrónico. Y cuando ellos nos confirmen que efectivamente recibieron el correo electrónico, nosotros debemos empezar con nuestra gestión, que también debemos tener en cuenta para solicitar unos exámenes, unos documentos. Entonces, bueno, aquí lo que les comentaba, la organización de las carpetas, yo suelo recomendar que organicen la carpeta así. Entonces, el nombre del candidato, en este caso digamos que fuera Jade. Dentro de esta carpeta iría otra carpeta que sería la ciudad donde se encuentra ubicado el candidato. Dentro de esta carpeta ya iría como tal la operación o la empresa donde va a quedar asignado el candidato. Y aquí ya en esta carpeta irían todos los documentos que nosotros vayamos adquiriendo. Entonces ya digamos, para este momento ya deberíamos tener como mínimo la cédula de ciudadanía, entonces iría en esta carpeta. Cuando ya tengamos la cédula de ciudadanía, vamos a iniciar con la solicitud de estudio de seguridad. Este estudio de seguridad lo realizamos para verificar pues que el candidato se encuentre, que no tenga reportes o que tenga pues digamos todo al día con el fin de que podamos vincularlo a nuestra organización. Aquí pues dentro de la cartilla que les va a proporcionar en los logos irán los links para que ustedes puedan direccionarse directamente a la página correspondiente. Aquí está como tal la autorización de documentos de términos y condiciones. Y bueno, y aquí ya tenemos esta parte de Sintecto, que es la solicitud de estudios y el listado de estudios. Cuando nosotros vamos inicialmente a realizar la solicitud de un estudio, vamos a darle clic aquí y en estudio de personas. Es la manera en que yo lo realizo. No puedo, digamos, darles pues conocimiento o de pronto una explicación de otras maneras porque esta es la manera en que yo únicamente lo he realizado. Entonces, debemos tener en cuenta el producto del cliente, entonces miramos el correo electrónico que nos haya enviado la jefe con la solicitud de filtros finales. Aquí revisaremos como ejemplo que es estudio tipo C. Entonces aquí vamos a dar producto y le damos estudio tipo C. El centro de costos, recomiendo copiarlo y pegarlo correspondiente a la requisición que nos hayan enviado, la operación asignada a la empresa. Aquí si es colaborador actual. En este caso, la persona no es trabajador de Sodexo, no es un colaborador actual. Vamos a darle que no. Aquí no aplica tarjeta de identidad. Esto tampoco porque estos son datos cuando la persona es colaboradora. Aquí vamos a colocar la edad del candidato, la cantidad de hijos que tiene, la ciudad donde se encuentra ubicado actualmente el candidato y el tipo de prueba. Por lo general, este tipo de prueba no se nos solicita y en caso tal de que se solicite, va relacionada en el correo que se nos envía, digamos tipo C más poligrafía.
Entonces aquí deberíamos colocarla, ya sea el caso de que no la soliciten. En caso tal que es este, entonces iría no aplica. Aquí colocamos los nombres, apellidos, el número de documento. Recomiendo colocar el número de celular para que sin texto sea más fácil contactar al candidato, el cargo y el correo electrónico. Aquí abajo, pues de pronto si tenemos algún comentario, alguna solicitud, lo podemos describir aquí. Y aquí nos piden dos documentos. En el primer documento que debemos adjuntar sería la cédula, la hoja de vida del candidato, que esa nos la van a relacionar también como adjunto cuando nos hagan la solicitud de los filtros finales. Obviamente, como les comentaba, esto es un Excel, es un ejemplo, pero a nosotros va a llegar un correo y ahí en ese va adjunto la hoja de vida. Aquí en el segundo archivo vamos a anexar la cédula de ciudadanía del candidato. Luego de ello vamos a darle clic en solicitar. Recomiendo darle clic una sola vez porque hay veces la página se queda cargando y pensamos que de pronto no le dimos clic y le damos clic otra vez y queda el estudio de seguridad montado dos veces. Entonces, denle clic una sola vez y revisamos que de pronto no quede por acá o acá abajo. A veces suele salir como que está cargando. Entonces, revisamos y esperamos un minutico y ya, pues ahí ya nos aparece la solicitud del estudio. Nos aparece la notificación que el estudio fue realizado y si queremos ver cómo va el proceso y que debemos estar pendientes de este proceso, vamos al listado de estudio, vamos a todos y aquí podemos pues ver cómo tal todos los estudios que se han realizado y aquí vamos a ver la fecha de solicitud, la fecha cuando va a salir el estudio de seguridad y aquí vamos a ver cómo va el estudio de seguridad. Entonces debemos estar pendientes que el estudio vaya bien, que vaya sin hallazgos. SH significa sin hallazgos. En algunos casos vamos a ver que algunos candidatos van a presentar con hallazgos y esto debemos reportarlo a nuestra jefe. Entonces copiamos todo esto, lo pegamos en un correo electrónico y solicitamos el aval o le comentamos a nuestra jefe que el candidato salió con un hallazgo. O a veces aparece CHM, que es con hallazgo menor. De igual manera tenemos que notificar y estar pendiente en todo momento que el estudio de seguridad, como en este caso ya está, digamos, un ejemplo al 100% y le damos aquí en certificado, este certificado que nos descargue aquí es el que vamos a guardar en nuestra carpeta y lo vamos a tener ahí adjunto cuando ya tengamos todos los documentos para enviarlo a contratación. Bueno, proseguimos. Aquí pues encontramos, tenemos que realizar el descargue del reporte de Inspector. Inspector es una página que nos va a consultar y verificar en las listas si el candidato tiene alguna restricción para el cargo. Restricciones ya sean como tipo de demandas o de pronto algún tipo de restricción por la misma empresa. Entonces, esto lo podemos verificar por medio de esta página. Ingresamos, le damos en consultar listas, consulta individual y nos va a arrojar a esta parte donde debemos colocar cédula del candidato. En este caso, pues revisamos la cédula, la copiamos, la colocamos aquí, le damos en conozca el nombre o razón social y aquí nos debería aparecer el nombre del candidato. En este caso, como la cédula es inventada, deberíamos aparecernos algo así como Johan Dicelis y debemos seleccionar todos estos ítems. Esto nos aparece en blanco, estos cuadritos, entonces le damos clic, cédula de ciudadanía o pues la cédula correspondiente, el documento correspondiente, clic, clic, clic. En este caso también debería ir clic, pero actualmente se encuentra restringida esta búsqueda. Entonces, pues ahí lo podemos dejar en blanco, no hay ningún lío. Igualmente, si nos llega a aparecer esto, debemos notificarle a nuestra jefe. Le vamos a dar aquí en más servicios. Y nos va a aparecer aquí, en caso tal de que sea hombre, o pues yo lo coloco en los dos casos, hombre y mujer, coloco que nos revisen el ejército, CIMIT, pues como tal para que no se nos vaya a pasar nada y le vamos a dar en buscar. Aquí no nos va a aparecer que el número de documento no es válido porque no colocamos ningún tipo de documento, sin embargo, nos va a aparecer aquí un cuadro similar al de buscar que va a decir reporte. En ese reporte le vamos a dar clic y nos va a descargar un documento similar a esta cuadrícula que tenemos aquí a la derecha con colores, donde nos va a notificar si la persona tiene algún tipo de reporte, ya sea por la empresa o no tiene ningún reporte y pues este documento lo debemos guardar y tenerlo dentro de nuestra carpeta al momento de también enviarlo a contratación. En caso tal de que el documento, que el candidato salga con algún tipo de reporte, debemos notificarlo a nuestra jefe. Bueno, continuando con ello. Permítame aquí un segundo. Vamos a la cartilla y vamos a continuar con los exámenes médicos. Los exámenes médicos de ingreso los realizamos para ver si de pronto el candidato tiene alguna limitación o pues para verificar en qué estado de salud se encuentra el candidato antes de ingresar a nuestro campo laboral.
Aquí dentro de Sodexo manejamos distintos protocolos, protocolo uno, 2, 3, 4, y estos ya corresponden a cada tipo de actividad que vaya a realizar el candidato. Entonces, a nosotros dentro de la solicitud nos llegó, por ejemplo, protocolo uno. Entonces, vamos a especificar aquí nosotros en Sodexo, los exámenes médicos se solicitan a distintas EPS o distintos centros médicos. Entonces, en Bogotá tenemos a Medici, en Cali tenemos a Ser Ocupacional, a Medellín tenemos en Colmédicos y para el resto del país tenemos a Gómez y Asociados. Aquí sea Barranquilla, esto es un ejemplo, pero digamos en caso tal de que fuera Pereira o en un caso tal Risaralda, también sería con Gómez y Asociados. Para realizar la solicitud de exámenes médicos en Medici, en Gómez y Asociados y en Ser Ocupacional debemos diligenciar este formato, que es un formato de orden médica. Este nos lo envía nuestra jefe. Este es el formato que tenemos actualmente en 2024 hasta la fecha de mayo. Yo lo tengo en amarillo. Esto no debe ir en amarillo al momento de enviar la solicitud. Yo lo tengo así como para tener, pues como tal, ya resaltados los campos que debo diligenciar. Y pues colocar aquí la fecha que se realiza, la operación, el centro de costos, el nombre de la IPS, un ejemplo que sería Medici, Bogotá. Yo solo manejo ingresos, entonces colocar acá ingresos. En caso tal de que tengan pues otro tipo de solicitud, pues ya lo colocan correspondientemente. El nombre del candidato, el documento. Si en caso tal de que acá fuera cédula de Venezuela, yo suelo colocar aquí en observaciones que ese candidato va con cédula de Venezuela para que de pronto la IPS tampoco no vaya a tener algún error ahí con el cargo de documentos y el cargo. Y aquí vamos a diligenciar el protocolo o el examen médico que no, se nos solicitó. Entonces, como se nos solicitó un protocolo uno, daríamos seleccionar aquí y aquí colocaríamos protocolo uno. En la cartilla van a tener también un ejemplo. Entonces aquí nuevamente encontramos el formato. Aquí pues como tal, cuáles son los ítems que debemos seleccionar y que debemos diligenciar. Pues aquí está el ejemplo ya diligenciado. En este caso, en este ejemplo, es un protocolo uno y se nos solicitó adicional a ello una visiometría y una audiometría, que acá también debemos seleccionarlo y lo colocamos en observaciones. Este documento debemos convertirlo a PDF y debemos generar un correo electrónico en donde solicitemos ya correspondientemente a la IPS. En este caso, como es Bogotá, sería Medici. Aquí encontraremos el correo electrónico, lo pueden copiar y se solicita, se puede generar un correo electrónico donde se diga que se solicita un examen médico de ingreso. Se adjunta el documento que diligenciamos en PDF y podemos colocar como por ejemplo el nombre del candidato, la cédula y número de celular. Entonces ya debemos tener en cuenta también que cada IPS nos va a dar unas recomendaciones correspondientes al tipo de protocolo. Entonces, en protocolo uno vemos que nos solicitan un coropológico. Entonces debemos comentarle al candidato que el día que se vaya a realizar el examen médico debe llevar la muestra coprológica tomada el día anterior en la noche. En protocolo 2 el candidato debe ir en ayunas. Entonces, este examen médico cuando se solicite debe solicitarse lo más temprano posible. Debemos tener algunas recomendaciones, como que los candidatos vayan con ropa cómoda, si utilizan gafas, llevar sus gafas, llevar su documento de identidad y por lo general se recomienda que a las instalaciones se entre con tapabocas y lleven bolígrafo. Entonces la idea es como que nosotros le notifiquemos al candidato de esta información para que pues no vayan a tener ningún contratiempo o que de pronto tengamos que aplazar o reasignar la cita porque de pronto se nos olvidó algo. En Medici, en Colmédicos, perdón, de Medellín, ellos no manejan un correo electrónico, sino que se hace a través de su propia plataforma que ellos manejan, que es esta. También ahí está anexo el correo, el link donde podemos ingresar y se realiza de la siguiente manera. En caso tal de que de pronto ya sea un examen más específico, que de pronto nos digan que es un protocolo 4 más examen de certificado para espacios confinados, debemos seleccionarlo acá. Yo recomiendo que de pronto soliciten que les dé una orientación su jefe, porque pues Colmédico suele ser un poco complejo de manejar. En caso tal de que, en este caso, como ejemplo, que es protocolo uno, vamos a darle en reservar tu cita. Yo suelo tomar pantallazo de esta parte de aquí y enviársela al candidato.
Le digo que cuál de estas sedes le queda más cerca para que pues para facilitar al candidato, esto también nos asegura a nosotros de que el candidato sí vaya a su examen médico y no nos genere contratiempos. En caso tal de que nos diga Mallorca, vamos a abrir, vamos a ir al día siguiente porque siempre nos va a abrir la fecha en que estamos solicitando el examen médico. Día siguiente nos va a arrojar unos horarios, aquí no me los arrojó porque el día de mañana es domingo, pues vamos a ver, digamos el lunes. Entonces aquí nos selecciona la hora, vamos a colocar esta hora como ejemplo y debemos seleccionar y revisar el centro de costos. Entonces, en este caso, miramos que el centro de costos, ¿cuál es? Debemos buscarlo aquí y que corresponda al que nos solicitaron. No lo voy a buscar porque pues hay muchas opciones, pero la idea es como buscarlo y siempre debe corresponder al centro de costos correspondiente al candidato. El nombre del candidato, su número de documento, al cargo al cual va a aplicar el candidato y aquí en este correo electrónico de notificación y número de celular, estos datos ya son de nosotros. Debemos colocar nuestro correo electrónico y nuestro número de celular. Y acá cabe resaltar que Colmédicos no maneja protocolos, o sea, los demás IPS sí conocen protocolo uno, cuál es el protocolo 2. Sin embargo, Colmédicos no. Entonces lo que debemos hacer es abrir el documento, el examen, y copiarlo. Digamos, en este caso que fuera un protocolo 2 lo voy a hacer con protocolo 2 porque pues es como en el protocolo que más exámenes nos solicitan. Y aquí en examen a realizar vamos a colocar así.